todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Una noche más, una semana más que empezamos en este martes 18 de octubre. Y bueno, se presenta un servidor, Alex Ortiz. Muy buenas noches a todos, chicos, los que estáis con nosotros hoy. Álvaro Sanz, Daniel Jiménez, David Cabero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues aquí estamos en este momento, que bueno, lo que tenemos este pequeño espacio, como ya sabéis, nuestro Juvenil de H-Live, donde bueno, pues donde básicamente empezamos un poco, vamos a plantear un poco ese menú que tenemos para hoy. En este caso, bueno, pues tenemos por un lado vamos a hablar de esa lista de la convocatoria de la Sub-19 para el partido contra Alemania. Vamos a hablar también de, bueno, pues de ese talento de la Unión Deportiva Las Palmas, de la cantera como club, y vamos a hacer nuestra particular gala del Balón de Oro, ¿no? Donde vamos a elegir esos mejores jugadores de el mundo mundial. Eso es, en época juvenil. Bueno, sí, lo primero que tenemos que comentar ahora mismo es, bueno, básicamente que Pablo Muñoz, el jugador del Rayo Vallecano, ha hecho su particular debut en el partido con el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, y ha salido, bueno, pues yo creo que a Daniel nos puedes apuntar un poquito más, ha salido estos últimos 10 minutillos, ¿no?, de partido. Sí, la verdad que es una gran noticia el debut de Pablo Muñoz, que ha tenido pues unos 10 minutos que ha acabado teniendo el jugador, así que bueno, pues un jugador nuevo que debuta en la liga. Y ahora sí, yo creo que si os parece nos podemos poner con esa lista de la Sub-19 que ha salido, ¿no?, de la convocatoria de la Sub-19, de la selección española de las categorías de Santidenia, dirigida por Santidenia, que bueno, que tenemos aquí un poquito de mucho de lo que hablar, ¿no? Sí, efectivamente, Santidenia ha ofrecido una convocatoria de 22 jugadores para el amistoso que tendrá lugar el próximo martes 25 de octubre en Alemania. Una concentración que empezará, bueno, que va a durar 3 días, empieza un día antes y finalizará el día después del partido. Y bueno, pues si queréis podemos comentar un poco toda la lista, no sé cómo lo veis. Y ahora pasemos a hablar un poco de jugadores destacados y eso, no sé si queréis algún repaso de club, de representantes por cada club, si queréis. Vale, pues mira, comenzando por el Atlético de Madrid, el único representante del club madrileño es Adrián Niño. Por parte del Fútbol Club Barcelona es el equipo, creo, me parece que junto al Real Madrid que más jugadores aporta son Arnau Casas, Alex Garrido, Víctor Alberá, Ángel Alarcón, Ilias Acomach, Juan Larios en representación del Southampton, Joel Roca del Girona, Stefan Badgetti, Marc Jurado del United, Ismael Garbi del PSG, que estaros atentos también esta semana a la web porque seguramente salga contenido interesante de Ismael Garbi, César Fernández del Celta, Roger Martínez del Español. Por parte del Real Madrid, Diego Piñeiro, Edgar Climent, David Jiménez, Iker Bravo, Obrador, César Palacios y Manuel Ángel. Y por parte de Valencia, los centrales, que también tenéis en YouTube vídeos de DH Live, que además coincidió que el mismo día hablamos de ambos, de Yarek y de Cristian Mosquera. Podemos pasar a hablar un poco de ese... Parece que va a ser un tema recurrente en nuestro programa del directo habitual. Hablar un poco de las canteras, y esta semana, ¿no?, este martes empezamos por esa cantera de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, vamos a hablar, bueno, yo creo que de hecho vamos a hablar de un poco de la cantera de Las Palmas, centrándonos sobre todo en las grandes perlas que han salido últimamente. A Pedri bueno, haremos un repaso también un poco a hablar de Pedri, pero yo creo que el gran nombre de esta cantera de Las Palmas es Alberto Moleiro, ¿no, David? Sí, como tú bien comentas, al final nos vamos a centrar un poco en lo que han sido los últimos talentos juveniles. Sí, pues nada, por empezar un poco, hablar un poco de los años que han tenido este juvenil de Las Palmas, es que llevan encadenando bastantes títulos consecutivos. De la temporada 2020-2021, que al final fue la primera un poco post-pandemia, ganaron el título. La temporada pasada volvieron a ganar el título de una manera bastante holgada, en el sentido de que consiguieron hasta 93 puntos, consiguieron 131 goles a favor y solo 19 en contra, ¿no? Y es un poco una línea continuista porque al final esta temporada lo mismo, tienen 18 de 18 puntos, que al final es el único equipo de toda la división de honor en haber hecho pleno de victorias junto con el Valencia en el grupo 7. Llevan 33 goles a favor, que ahí sí que digo que son los máximos anotadores de toda la división de honor.
y solo llevan 3 tantos en contra. Entonces, creo que es una línea, eso como digo, continuista de bastantes éxitos del juvenil. Sí, hay muchos nombres que han salido de Las Palmas y que al final han hecho carrera en primera división, entonces llama la atención como siendo un equipo, un club que tiene tanta capacidad para sacar muchísimo talento, luego que lo que hablamos siempre, que cuando llegan los torneos, las competiciones de final de temporada juveniles, ya sea Copa de Campeones o Copa del Rey, es verdad que les suele costar bastante cuando compiten contra equipos de la península. No sé si por qué creéis que es, si a lo mejor porque el nivel de exigencia en las islas, en este caso en el DH6, es menor o no sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo creo que obviamente esto estamos hablando de que si un equipo está en División de Honor es porque ha hecho méritos para estarlo, ya sea del DH6, del DH5, del DH4, eso, cualquier cosa, o sea, cualquier persona yo creo que lo va a entender, pero sí que es verdad que si comparamos el grupo 6 como puede ser con los otros grupos, pues sí que puede ser que a nivel medio general sea un poco más bajo y al final cuando un equipo no está acostumbrado a que la aprieten tanto, cuando llega un equipo que te pone en dificultades, no estás tan acostumbrado mental ni físicamente a rehacerte en el partido. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es coger algunos de esos premios, en este caso, mejor portero, mejor delantero, mejor club y balón de oro, es decir, mejor jugador de la temporada pasada en categoría juvenil aquí en División de Honor. Vamos a decir cada uno, yo creo, nuestros candidatos y luego a ver si podemos ponernos un poco en consenso y elegir finalmente lo que serían los ganadores. Venga, delantero, portero, club y jugador. Venga, pues entonces mejor delantero. Dani, te toca por hablar. Yo al final, un chico que al final el año pasado, si hablamos de delantero, tenemos que hablar de gol. Y si hablamos de gol de la División de Honor 2021-2022, pues Venga. hay que quedarse con Marco Fernández. Hay que quedarse con Marco Fernández del Real Betis Balompié. Del Real Betis Balompié. Vale. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece buen tal o tenéis una réplica al...? Yo tengo otro porque sabía que este iba a ser uno de los claros candidatos. Y por poner a otro jugador en contexto, yo he elegido a Martín Ochoa. Que es verdad que en número de goles metió menos goles que Marco Fernández. Marco Fernández metió 38 goles. Martín Ochoa metió 21 goles. Pero la diferencia para mí reside en los partidos que jugó Martín Ochoa. Martín Ochoa, si no recuerdo mal, empezó la temporada lesionado. Y si no empezó la temporada lesionado, empezó jugando poco porque el teórico titular era Pablo Trigo, que empezó la temporada muy bien en el Deportivo de La Coruña, que no lo he dicho. Y Martín Ochoa terminó la temporada con 21 tantos, marcando gol prácticamente todos los días. Ahí lo estamos viendo, el candidato Martín Ochoa, el candidato de Álvaro. David, no sé si coincides, si discrepas, si tienes a otro jugador. No, bueno, a ver, a mí es que Dani me lo ha vendido tan bien lo de Marcos Fernández, creo que voy a quedarme con eso. Al final esos 38 goles de H4 creo que pesan bastante y creo que para mí, comparto con él en que para mí es el candidato a mejor delantero este año, ¿no? También si le quisiéramos hacer un guiño a Pablo Muñoz, que como ha debutado y al final fue el Pichichi en la DH5, pues bueno, si no dice ninguno otro el chat, yo creo que puede ser nuestro tercer candidato. Mira, Alex, hemos propuesto 3 nombres y tú decides en función a lo que a cómo tenemos yo decido, a ver, yo ya tenía, porque ya tenía hecho mis deberes y ya tenía visto y tenía pensado a Marcos Fernández. Pues entonces era el nombre un poco que barajaba un poco también, pues bueno, pues por un poco por todo, ¿no? Por la trayectoria, por temporada y demás. Así que yo en ese caso, pues bueno, sí que creo que bueno, pues quizá nos decantaríamos en este caso por Marcos Fernández del Real Betis Balompié. Sí, vamos a pasar ya teniendo a este al delantero. Vamos a pasar, si os parece, a mejor portero. Pues mira, voy a empezar yo y además es que creo que puede ser el ganador porque para mí no hubo mejor portero en División de él que él.
No, pero es verdad, yo lo que he visto de él, es verdad que tuve la suerte de ir muchos partidos a verle jugar y me parece que es un porterazo, que el nivel que tuvo era espectacular, que además fue de los mejores en cuanto a promedio y no hablo de otro que no sea Iturbe, Alejandro Iturbe, portero del Atlético de Madrid, del Juvenil A, que además se ha ido convocado hoy con el primer equipo en ese partido contra el Rayo Vallecano y que me parece bueno, que era y es un portero muy a tener en cuenta para el futuro. No sé si en Atlético de Madrid, pero veremos a ver si al final acaban en primera y quizá para la selección española. Yo, por decir otro nombre, parece que me he puesto la camiseta del Real Betis y solo voy a decir jugadores del Real Betis. Pero bueno, al final, por promedio, el portero del Real Betis, Raúl García Alejo, tiene el mismo promedio. En un grupo bastante difícil, no al nivel del DH5, pero bueno, hizo buena temporada, que consiguió el título de esa DH4 y bueno, pues luego se cruzó en semifinales de Copa de Campeones con el Athletic Club y pues un gol y los eliminaron. Pero bueno, yo creo que por decir otro nombre, pues diría el portero del Real Betis. Yo parece un poco que tengo poca personalidad, pero también iba a decir eso, Alejandro Iturbe. Como bien ha dicho Álvaro, fue muy importante en el Atlético que consiguió la Liga, pero además eso, esta temporada al final lo pues, estamos pudiendo seguir viendo en Youth League en ese sentido. El año pasado también pues fue clave, o sea, en la sub-19, entonces, no sé, a mí me parece el portero más destacado a lo mejor de toda la división de honor. Bueno. Bueno, pues como, a ver, tampoco hay mucha que decidir. Sí que es verdad que, bueno, en este caso no es porque decida yo, pero bueno, por no... sí que es cierto que al final me dejáis el marrón a mí de elegir al final el mejor, pero bueno, este se lo vamos a dar a Itur. Sí, yo creo que merece la pena dárselo a Itur. ¿Qué nos toca? ¿Mejor club? Mejor club. Mejor Que club. yo creo que aquí sí que puede ser más debatible porque Si queréis hacemos un repaso Mira, para no, tener... aquí, escucha, aquí me voy a mojar, ¿vale? Me voy a mojar el Venga. primero para así ya, para calentarnos un poco, dejaros el sitio caliente. Creo, un poco así a valoración a nivel general, creo para mí el mejor club que de la División de Honor la temporada pasada, creo que fue el Club de Fútbol DAM. Uf, muy bien tirada, ¿eh? Creo que fue el Fútbol DAM, tú seguramente sabes más o menos lo que voy a decir, pero creo que al final es un club cuyo máximo equipo está en categoría juvenil, es decir, es un club de carácter formativo al final, es un club que tiene una manera de trabajar, una filosofía de pensar que para la División de Honor es, yo creo que el espejo, uno de los espejos, si no el espejo, uno de los espejos en que mirarse de la categoría para cualquier club que tenga un presupuesto más ajustado, que quiera ser un gran club de cantera, que quiera tener un juvenil en División de Honor y que quiera brillar. Creo que es un club que, bueno, por hitos, la temporada pasada quedó tercero, perdón, con 71 puntos, pero compitiendo con la cantera del Barça y con la cantera del Español. Entonces, es verdad que yo a priori me iba a quedar con el Atlético. Mira, no, a priori no, me voy a quedar con el Atlético de Madrid, sobre todo por su papel en Europa. Creo que en Europa y en el grupo 5 fue el mejor equipo y revalidó el campeonato. Y en Europa llegó a semifinales, eliminó al Madrid haciendo un partidazo. Y creo que pese a caer eliminado frente a Betis en un partido que el Betis aprovechó muy bien sus armas y frente a Celta creo que se justifica un poco en que quizá la temporada se les hizo un poco larga al Atlético de Madrid en ese sentido y que al final llegaban los jugadores. Es verdad que el resto de equipos no participaban en todas las competiciones como se hizo el Atlético de Madrid. Entonces yo voy a elegir al Atlético de Madrid porque creo que fue el equipo que para mí tuvo más nivel. tengo que ser honesto y desde que sabía que íbamos a elegir al mejor equipo, mi cabeza iba a decir el Atleti, pero por llevar un poco la contraria a Álvaro y ya
por seguir con el papel de que solo estoy diciendo el mismo, integrantes del mismo equipo, voy a decir el Real Betis. Gana por... Hasta la última jornada no se decide, pero gana muy bien esa división, el SDH4. En Copa del Rey elimina al Atlético, aunque luego no consigue llegar a la final. Y en Copa de Campeones elimina al Deportivo. Y luego en un partido un poco de estos típicos de fútbol, de que al final una buena defensa consigue parar a un buen ataque y aprovechar las oportunidades, le elimina al Athletic Club al Betis y no consigue llegar a Copa de Campeones. Pero bueno, yo voy a votar por el Betis. Bueno, yo iba a decir uno muy diferente en base al criterio que estáis cogiendo vosotros. Yo no me he centrado a lo mejor tanto en el rendimiento deportivo en lo que son las competiciones, pero iba a decir el Valencia. En ese sentido creo que su grupo ganó con bastante holgura su competición, ya digo, con 91 puntos, 14 por encima del Levante, pero creo que lo que más evidencia el trabajo que ha conseguido el Valencia es al final varios de los nombres que hemos estado hablando en muchos de los directos, ¿no? Creo que Jarek, Cristian Mosquera al final fueron los centrales de ese Valencia, y ahora estamos hablando de la posible pareja de centrales de la Sub-19, y creo que había otros nombres, como por ejemplo Martín Tejón, que todavía lo tenemos en este juvenil A de este año, y otros nombres como Yeyu Santiago o como Jesús Vázquez, que al final pues son parte del trabajo diario del primer equipo del Valencia. Ya digo que a lo mejor no tuvieron el máximo rendimiento en otras competiciones. Al final en Copa de Campeones cayeron contra el Barça en cuartos, que al final el Barça es quien gana la competición, pero bueno, como digo, yo creo que por su gestión en la DH7 y por el número de talentos que sacó, puede decir una opción bastante diferente a lo que estabais diciendo vosotros. Bueno, pues mucha variedad, ¿eh? Así bueno, que pues yo creo que yo creo que ha estado más animado que nunca esto, ¿eh? No el mejor club. Yo no sé con cuál decidirme. Yo creo, Alex, que después de todos los argumentos que hemos dado, yo creo que hay un claro ganador, lo voy a decir yo, el Manchester City. Yo creo que sin ningún tipo de duda. Bueno, se me ocurre que a lo mejor mañana podemos lanzar esta pregunta a la comunidad, a nuestra community de Juvenil DH, a ver quién le parece mejor jugador, mejor delantero, mejor portero, mejor club de la temporada pasada, y que opinen y que voten. Sacamos nosotros lo que nosotros hemos dicho y que cada uno vote de eso. Vale, y por último, que es con lo que no queréis empezar, que tenemos que terminar, el mejor jugador, el MVP de la temporada en División de Honor el año pasado, para la temporada pasada, para nuestro Gol de Oro. Veo muchas risas. No sé si... A ver, antes de que digáis nada, ¿vale? Me voy a mojar también aquí, ¿vale? Porque creo que, como las otras no he dicho nada, me voy a mojar también aquí. Es verdad que yo, cuando he hecho mis mini deberes de hoy, en cuanto al delantero, Marco Fernández era una de mis opciones, pero tenía cierta duda. Y al final he decidido, pues, meter a Marco Fernández en una y a este jugador en otra. Y yo he elegido no sé, creo que para mí es uno de los jugadores que creo que mejor rendimiento ha dado y creo que, bueno, pues mejor ha estado la temporada pasada, que es Marco Gutiérrez del Sobradillo. Sí. Que logró la cifra de 33 goles, que no son los 38 de Real Betis, pero claro, es que el Sobradillo no es el Real Betis. Al final tengo que ser consecuente con lo que he dicho y con el que para mí es el mejor equipo, pues tengo que ser consecuente con eso y decir que para mí el mejor jugador de la temporada pasada, el año pasado en División de Honor, es Pablo Barrios. Creo que fue el motor del Atlético de Madrid. Creo que su explosión no la esperaba. Sí la esperaba gente, pero fue un tanto inesperada en el sentido de que tuvo una erupción muy rápida. No sé si debutó con el Atleti el primer equipo, pero sí sé que fue convocado y que estuvo entrenando con el primer equipo. Me acuerdo de los partidos contra el Madrid en Valdebebas, en Liga, y el partido de la Youth League también en Valdebebas, que metió un auténtico golazo, y creo que fue el motor del Atlético de Madrid. Me quedo con Pablo Barrios. Que es un jugador que se ha nombrado
Y muchas veces en estos premios, en el Balón de Oro, se valora muchísimo la competición, sobre todo más importante, ya sea la Champions, el Mundial el año que viene. Y como la competición que considero más importante que tuvimos el año pasado fue Copa de Campeones, si me tuviera que quedar con un jugador que esa Copa de Campeones fue decisivo, aunque no metiera gol en la final, me quedo con Víctor Barberá, el delantero del Fútbol Club Barcelona, que fue clave en el final de temporada del Barça, temporada de debut en el juvenil a culé, y una Copa de Campeones donde gol contra el Valencia, goles contra el Celta, y en la final no mete gol, pero bueno, le sacan un balón que remata de cabeza que es impresionante la parada que hace. En ese sentido, a mí me lo habéis puesto fácil porque no habéis dicho el Pichichi ninguno. O sea que yo me quedé entonces eso, con Marcos Fernández, que al final... Otro que le paga el Betis. Sí, debe ser, ¿eh? Pero eso, creo que bueno, es verdad que los argumentos que habéis dicho están ahí, pero también eso, no podemos ignorar los 38 goles que metió a lo largo de toda la campaña para que el Betis ganase a la DH4 en este sentido. Pues chicos, con esto hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro Juvenil DH Live en directo, de nuestro programa de hoy. Bueno, a ver, por partes, daros las gracias a todos los que os habéis pasado por el chat, a los que habéis escrito, tanto a los que habéis escrito como a los que no. Os recordamos, bueno, que si tenéis la suscripción de Amazon Prime, pues la utilicéis para ayudarnos y apoyarnos a estos pequeños humildes creadores a seguir creando contenido sobre la División de Honor. Y bueno, si nos estás viendo en YouTube, pues recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones y bueno, pues deis like al vídeo, lo compartáis y bueno, pues igual en la cajita de comentarios por aquí abajo, pues dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis. Por lo demás, pues bueno, pues Álvaro, Daniel, David, como siempre ha sido un auténtico placer estar con vosotros esta noche y bueno, por lo menos echarnos estas risas con este Balón de Oro y ese patrocinador que es el Betis, Balompié. Y nada, pues chicos, a toda la comunidad, lo que os decimos, mañana yo creo que vamos a publicar esto del Balón de Oro y que la gente elija. Y nada, recordaros que tenéis en nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com, tenéis toda la información relativa a la categoría, que este programa para nosotros ha sido un placer y también podéis preguntarnos todo lo que queráis a través de nuestras redes sociales @juvenildh. Así que por nuestra parte, chicos, muchísimas gracias a todos y hasta mañana, que mañana hay programa a las 11, Álvaro, ¿verdad? A las 11 estamos mañana también, sí. Pues chicos, nos vemos mañana. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao.